Conectados con nosotros a Marcelo Elizondo, él es analista internacional y nos va a contar un poco sobre la expropiación de YPF. Hace unos días recordemos que el gobierno apeló al fallo, pero un dato clave revela que es casi inevitable pagar la condena de 16 millones de dólares. Hablemos con Marcelo. Marcelo, ¿cómo estás? 16 mil millones de Muy dólares. bien, buenos días. ¿Cómo estás? Exacto, ¿Todo bien? sí. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Contanos un poco el panorama, ¿no?, de la expropiación de YPF. Bueno, es una larga historia. En primer lugar, propio de los vaivenes de la Argentina, YPF fue una compañía estatal que se privatizó parcialmente y luego totalmente en los años 90. Luego, la primera parte de este siglo se reestatizó y ahí se lo hizo de una manera poco contemplativa con las condiciones jurídicas. El contrato, el estatuto de YPF preveía que en el caso de que alguien compre la mayoría de las acciones de la empresa, tenía la obligación de hacer una oferta hacia todos los accionistas. YPF era una compañía que estaba en manos de diversos accionistas, tenía un accionista principal, era el grupo Petersen, cotiza en bolsa todavía hoy, y el gobierno argentino, en tiempos de la presidenta Cristina Fernández, decidió comprar las acciones para tener la capacidad de formar la voluntad societaria, la mayoría, el 50%, 51% de las acciones, pero no todas las acciones. Y hay otros accionistas que se sintieron afectados porque el estatuto efectivamente prevé que si alguien compraba esas acciones tenía la obligación de hacer una oferta hacia todos los accionistas, que de ese modo quedaban con la libertad de seguir con la propiedad del resto de las acciones o no. La Argentina no respetó eso, entonces fue denunciada ante la justicia y finalmente hace algunos meses en un juzgado comercial de distrito de Nueva York a cargo de la doctora Lorena Presca, la Argentina fue condenada a pagar una indemnización por eso. Claro. Por no haber respetado esas condiciones estatutarias. Esa indemnización está calculada en unos 16 mil millones de dólares, es un número exorbitante. Es la mayor condena a la cual se haya sometido a un Estado nacional en un juicio comercial en los Estados Unidos. La Argentina está apelando, argumentando distintos tipos de razones. Uno de ellos es que en realidad la empresa es argentina, se estatizó en la Argentina. Lo que se está planteando en Nueva York es que se afectaron normas argentinas y por lo tanto no hay jurisdicción en los tribunales de Estados Unidos. Pero siendo inversores internacionales y teniendo una prórroga de jurisdicción hacia los Estados Unidos prevista, esto está en controversia. Lo cierto es que de tener que pagar esto para la Argentina es un número enorme. Exactamente. Que sería demasiado complicado para las finanzas argentinas y para la situación cambiaria argentina. Yo diría una manifestación más de que el estatismo, cuando avanza contra las empresas y más cuando lo hace por razones políticas, perjudica mucho más que lo que beneficia. Sí, también sumado a todos digamos, las deudas, ¿no?, que tiene ahora el país, como para sumarle este número. Estamos hablando, repetimos, de 16 mil millones de dólares que deberíamos pagar por la expropiación de YPF. ¿Cómo viene la justicia? Exactamente, es un número enorme. La Argentina ha tenido que pagar muchas indemnizaciones ya por los arrebatos de la política contra el derecho. El derecho, que es lo que suele llamarse como seguridad jurídica, el respeto a los contratos y de las normas, es algo no solamente bueno para promover inversiones, nadie invierte en un país en el cual las garantías no están respetadas, sino que además, cuando se lo viola al derecho de los contratos, se pagan costos como indemnizaciones. La Argentina es el país con más denuncias en su contra en los tribunales internacionales del Banco Mundial, el CIADI, un poco más que Venezuela. Es un país que ha generado 9 veces el default de su deuda pública y por eso también ha tenido problemas jurisdiccionales en distintos tribunales internacionales, y además ha sido un país que ha violado muchos derechos de propiedad y contratos, y eso es buena parte de la causa por la cual nosotros somos un país con muy baja inversión internacional. La Argentina, cuando empezó el siglo XXI, hace poco más de 20 años, tenía nuestro territorio
el 0,9% de toda la inversión extranjera directa del mundo. De todo el stock de inversión extranjera directa en todo el mundo, nosotros teníamos el 0,9%. Hoy tenemos el 0,2%. Claro. Poco más de 100.000 millones de dólares. Cuando uno tiene menos inversión extranjera directa, uno tiene menos empleo, menos ingreso de dólares, menos capacidad competitiva de exportar, menos desarrollo de ecosistemas tecnologizados. Y entre otras razones eso ocurre porque la Argentina ha tenido este tipo de comportamientos como el de YPF, violar las normas, violar los contratos. Y yo diría, en líneas generales, estatizar la economía. Las economías exitosas tienen empresas privadas que funcionan como sociedades anónimas en base a normas y no en base a la política, y la Argentina tiene que recuperar esa iniciativa de la actividad privada. Marcelo, te pregunto, ¿considerás que nos pueden embargar a la República Argentina por esto que está sucediendo? Claramente sí. Si uno pierde un juicio, uno tiene que pagar la condena. Si no paga la condena, se somete a embargos, que es el instrumento que tiene la justicia para apropiarse de bienes en garantía mientras uno no cumple la condena. La Argentina está apelando. Apelar en los Estados Unidos no es tan sencillo como en la Argentina, porque para apelar, por lo pronto, uno cuando ha sido condenado en primera instancia tiene que pagar unos depósitos en garantía. En la Argentina apelar es más sencillo. En Estados Unidos el fallo de primera instancia tiene más valor. Claro. Pero ya desde ese momento podrían ser embargados activos. La Argentina no tiene demasiados activos embargables en el mundo, porque tiene algunos activos que están protegidos. Por ejemplo, todas las sedes diplomáticas por convenciones internacionales no pueden ser embargadas, pero de todas maneras somos susceptibles de embargo. El Estado argentino, y acá hay una duda adicional. En principio este juicio es contra el Estado argentino, que es el que tomó la decisión de apropiarse de las acciones sin respetar el estatuto de la empresa. Pero hay temores de que eventualmente pudiera proyectarse esta decisión contra la propia empresa, contra YPF. Claro. Y eso está afectando el valor bursátil de la compañía y potenciales inversores en la actividad energética en la Argentina. Por lo que hay problemas de potenciales embargos. Hay de todas maneras, si somos condenados y se confirma la condena, una obligación de pagar una cifra que la Argentina no está en condiciones de pagar, y eso realmente debe ser considerado en términos de la evaluación política sobre todo. Claro, sí, la situación económica del país se vuelve casi imposible pagar estas cifras. ¿Y en qué plazo de tiempo considerás que podría llegar a tardar la justicia hasta llegar a pagar esta expropiación de YPF? O esta condena, no lo sabemos, ¿no? Depende de los plazos de la justicia americana, pero la justicia americana es mucho más veloz que la justicia argentina. Claro. Además ya tenemos una condena en primera instancia. Por lo tanto, acá lo que corresponde es simplemente ya no presentar hechos ni pruebas, simplemente una reevaluación en segunda instancia. Por lo tanto, los plazos son mucho más cortos. Y acá hay un problema jurisdiccional, no es un tema político. Esto no se arregla a través de política. Obviamente siempre hay posibilidades de que las partes negocien determinados mecanismos de pago y que acuerden un mecanismo de cancelación de la obligación. Pero creo que el plazo no es demasiado extenso y eso suma un inconveniente a la situación fiscal, pero además a la situación cambiaria de la Argentina, porque estos pagos hay que hacerlo en divisas extranjeras en el momento en que sea obligatorio. ¿Considerás que después de esta, digamos, primera instancia siguen unas dos más en la justicia o cuántas? ¿Cómo es la política de Estados Unidos en este caso para la justicia, ¿no? Desde el punto de vista procesal, en primer lugar, sí corresponde una segunda instancia, que es una Cámara de Apelaciones en Nueva York. La condena esta está decidida por una juez de primera instancia, una juez de distrito. Y luego de esa decisión en segunda instancia, que yo creo que va a confirmar la condena. En todo caso, habría que ver si confirma el mismo importe. Pero está claro que la Argentina incumplió el estatuto, o sea que la condena yo creo que va a ser confirmada. Veremos si se confirma el mismo importe, porque el importe después es evaluado de una manera no tan automática. O sea, decís que el importe podría bajar o subir. Eventualmente, no, subir no, porque los 16.000 millones es el máximo posible que se evaluaba. El importe surge de determinada evaluación sobre lo que valían las acciones en el momento de la estatización y del valor de la compañía del momento, que era un valor mucho mayor al actual. Pensemos que hoy esa indemnización en relación al valor bursátil de la compañía es todavía mucho más desproporcionado, lo cual agrava la situación. Yo insisto en que hay que juzgar con mucha dureza la decisión que tomó la Argentina de estatizar, politizando el proceso
y de no haber cumplido las normas. La seguridad jurídica y el cumplimiento de las normas es un criterio de la economía de mercado que hay que respetar. Pero en términos de tu pregunta, si se confirmara en segunda instancia en apelaciones la condena, siempre hay una chance de acudir a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema tiene la evaluación, tiene la capacidad de evaluar si acepta el caso o no. Claro. Por lo tanto, que uno acude en tercera instancia a la Corte, ahí lo que puede ocurrir es que la Corte tome el caso y evalúe o simplemente lo rechace por considerar que no le corresponde, en cuyo caso se confirma la decisión de segunda instancia. Y te hago otra pregunta y ya cerramos. ¿Consideras que esto nos puede afectar en las exportaciones? Bueno, esto afecta en las inversiones y siempre que uno tiene afección en la inversión tiene menos capacidad de producir y luego para exportar. Claro. Yo no creo que va a afectar inmediatamente, pero la Argentina tiene en todo el proceso de generación de oferta energética una gran oportunidad. En primer lugar en Vaca Muerta, en segundo lugar porque hay yacimientos convencionales y en tercer lugar porque hay posibilidad de invertir en otras áreas, por ejemplo offshore, que hoy está evaluándose como una nueva fuente potencial de generación de energía. Y todo eso requiere inversiones. No va a haber inversiones en un país que es considerado como poco confiable o como violador de las normas, por lo que me parece que esto hay que resolverlo pronto. Pero no solamente resolver el caso YPF, hay que mejorar las prácticas. En adelante la Argentina tiene que ser respetuosa de las garantías, de los derechos, de los contratos, respetuosa de las condiciones de la economía de mercado, porque no hay manera de generar inversiones si no es así. Si no hay inversiones, no hay producción, no hay empleo, no hay calidad en la economía y no hay exportación. Claro, bueno, gracias Marcelo. Marcelo Elizondo, analista internacional.